Manuela Valencia y junto con mi compañero Juan José, hoy les traemos la charla de infección del sitio operatorio. Nuestra asesora durante esta charla fue la doctora Juliana Mesa. El contenido que vamos a desarrollar hoy, pásalo porfa Juanjo. Primero vamos a hablar de las definiciones importantes, también vamos a hablar sobre la clasificación, diferentes factores de riesgo, la estratificación del riesgo de infección, epidemiología, patogenia, diagnóstico, tratamiento y finalmente hablaremos de la profilaxis antibiótica. Listo, para iniciar, la infección del sitio operatorio se define como infección asociada a la atención en salud que ocurre en los primeros 30 días posteriores al acto quirúrgico. Hay una salvedad y es que pues es la infección que ocurre en los primeros 90 días si hay inserción de material protésico o algún pues material extraño, por decirlo así, implantable, aunque algunas guías, por ejemplo la del general, habla de un año. En cuanto a la clasificación, entonces tenemos dos grandes clasificaciones, principalmente la incisional y la organoespacio. A su vez, la incisional se clasifica en superficial y profunda y también en primaria o secundaria. Hablando de la superficial, ahí pues en la imagen podemos ver devuélvela porfa, las capas de la piel. La superficial va a comprometer únicamente piel y tejido celular subcutáneo y la profunda ya va a comprometer fascia y o tejido muscular. Aquí, como les comenté, también se puede clasificar en primaria o secundaria. Primaria si la infección está asociada a la incisión primaria y secundaria si pues ya sería asociada a la incisión secundaria en una cirugía que tuvo dos o más incisiones. Y la de organoespacio se habla pues como de infección de tejidos ya más profundos a la fascia y el músculo y pues que fueron intervenidos o manipulados durante el acto quirúrgico. Ahí ya hablamos más como de las colecciones como tal. Listo, en cuanto a los criterios diagnósticos, aquí los vemos todos, pero los vamos pues como a desglosar uno a uno. Pásalo porfa. Listo. En cuanto a la incisional superficial, entonces debe cumplir que haya drenaje de material purulento con o sin aislamiento de algún microorganismo, que haya un patógeno aislado, también que haya al menos un signo de infección como dolor, edema, eritema o calor, o que haya apertura de la herida deliberada pues por un cirujano, o que tenga un diagnóstico ya por un cirujano o por el médico tratante. Debe cumplir solamente con una y con la definición inicial que les dije. Ya hablando de la incisional profunda, los criterios que debe cumplir es que haya también drenaje purulento a través de la incisión, pero que no sea pues un compromiso de órgano-espacio, que haya apertura espontánea de la incisión profunda o deliberadamente por un cirujano cuando el paciente tenga algún signo de infección como fiebre, dolor localizado o edema. También que haya un absceso o alguna otra evidencia de infección que involucre la infección profunda y que haya un diagnóstico por el cirujano o médico tratante. Y los criterios ya para la ISO de órgano-espacio debe cumplir uno de los siguientes, y es que haya drenaje purulento a través de un dren, que haya algún microorganismo aislado en cultivo aséptico, que haya un absceso o alguna otra evidencia de infección que comprometa el órgano-espacio o que haya un diagnóstico por cirujano o médico tratante. Importante aquí hacer esta salvedad y es que no se considera una infección de sitio operatorio la infección de algún punto de sutura, que pues tampoco se considera infección de sitio quirúrgico la infección de una herida causada por arma cortopunzante, la infección de una circuncisión, la infección de quemaduras, ni de episiotomía, y si ya la infección, muy importante hacer esta diferenciación, y es que si ya la infección se extiende a musculofascia, pues ya se considera profunda y no superficial. En cuanto a los factores de riesgo, los clasificamos en tres, principalmente los que son características del paciente, los que corresponden al preoperatorio y los que están relacionados como tal al acto quirúrgico. En cuanto a los factores de riesgo del paciente, tenemos la edad,
vemos que hay un riesgo creciente hasta los 65 años y ya a partir de los 65 años se ha visto que reduce el riesgo de infección. También el estado nutricional, las diferentes comorbilidades, la diabetes, digamos, ahí en diabetes hacen mucho énfasis en que un control de la glicemia es fundamental, principalmente que sea menor de 200. El tabaquismo, obesidad, infecciones concomitantes, no necesariamente en el sitio de la incisión, sino pues también pueden ser como remotas, el uso de esteroides y la inmunosupresión. En cuanto a las comorbilidades, pues se ha descrito como esta escala que clasifica el riesgo preoperatorio y se habla que un puntaje mayor de 2 se asocia con mayor riesgo de infección del sitio operatorio. Listo, ya hablando del preoperatorio, entonces se habla del afeitado preoperatorio. Aquí pues importante es que no se recomienda a menos que pues realmente el vello como que interfiera con la cirugía y en caso de hacerse debe hacerse en el momento de la cirugía, no antes, ya que pues el afeitado causa microlaceraciones en la piel que pueden hacer propensos al paciente a una infección del sitio operatorio. También la asepsia, las transfusiones preoperatorias o perioperatorias, aunque no hay evidencia que respalde pues que se eviten las transfusiones, y el tiempo de hospitalización prolongado previo a la cirugía. Ya los relacionados con el procedimiento, el tipo de herida, ya que pues hay alta probabilidad en algunas cirugías de que la herida se contamine y que haya un mayor inóculo de bacterias según como la zona. La hipoxia es fundamental optimizar la oxigenación tisular, la hipotermia también, ya que altera la función del sistema inmune, particularmente de los neutrófilos, la ventilación, y aquí es muy importante el énfasis que hace en no permitir un alto número de personas en el quirófano. Como tal de base, el acto quirúrgico pues supone un riesgo de infección, también la duración de la cirugía, inserción de material implantable o cuerpos extraños y la falta de profilaxis antibiótica cuando está indicada. Se han descrito escalas que estratifican el riesgo de infección en el sitio operatorio, como lo son la NIS y la CENIC. Se habla de que la CENIC, que la NIS es la más confiable o la más que ha tenido mayor evidencia de describir el riesgo de infección del sitio operatorio, por lo cual es muy importante como prevenir y controlar estos factores de riesgo antes del procedimiento. Listo. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en Colombia es la segunda infección nosocomial más frecuente, que ocurre entre el 3 al 5% de los pacientes que son sometidos a cirugía. Las tasas más altas ocurren después de cirugías abdominales, específicamente de cirugías de páncreas e hígado, seguido de laparotomías exploratorias y cesáreas. Se trata de una complicación que tiene alto costo sanitario y un aumento en la estancia hospitalaria, mayor morbilidad, mortalidad y tasas de reintervención. Y su incidencia ha sido un indicador que cada vez se ha utilizado más como medida para evaluar la calidad asistencial. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el Staphylococcus aureus es la bacteria más común que causa la ISO y muchos de estos Staphylococcus aureus son Staphylococcus aureus meticilino resistentes, seguido de bacterias gram positivas coagulasa negativa, de cocos gram positivo, coagulasa negativa, enterobacterias y otros gram negativos. En esta tabla podemos ver pues como los patógenos más comunes. Ya seguido de la patogenia, tenemos que tener en cuenta que para que ocurra una ISO debe haber una relación entre las características microbianas como sería la virulencia del patógeno y la carga microbiana. Las características del paciente, como su estado inmunitario, si tiene enfermedades de base como la diabetes, y las características de la herida, como la hemostasia y la debilidad del tejido.
Los patógenos, en la mayoría de casos, se adquieren de la microbiota pues, del paciente, pero hay otro porcentaje que puede ser de microorganismos exógenos del entorno del quirófano, de los instrumentos o de todas las personas que están interviniendo en la cirugía. En la contaminación endógena, el periodo de mayor riesgo de infección ocurre mientras la herida quirúrgica está abierta. Y tenemos que recordar que la mayoría de la microbiota de la piel está como en los apéndices, pues en las glándulas sudoríparas, en las sebáceas, en los folículos pilosos. Y aquí los cocos gram positivos de la microbiota son la causa principal. Y en otro porcentaje también pueden ser microorganismos de fuentes exógenas en los que están implicados el personal quirúrgico, el material, todos los que estén en la cirugía y el entorno del quirófano como tal. El personal quirúrgico colonizado con Staphylococcus aureus ha sido la mayor causa del ácido asociada a contaminación microbiana. Ya hablando del diagnóstico, el diagnóstico va encaminado a saber qué tipo de ISO es y qué patógenos están presentes. Por lo que en general tenemos que realizar una valoración clínica, incluye una anamnesis y un examen físico completo, en donde debemos tener en cuenta los factores de riesgo del paciente, el antecedente quirúrgico, el tiempo postoperatorio que ha transcurrido pues, después de la cirugía y observar si hay signos de inflamación o infección como son eritema, edema, calor, dolor al tacto, tumefacción o apertura de la herida y si hay drenaje purulento de la incisión. Una recaída del paciente de 5 a 7 días pues, postoperatorio nos podría indicar que el paciente podría estar cursando con una lesión. Entre los métodos diagnósticos que usaremos estarán las imágenes diagnósticas como ecografías y tomografías que se van a usar principalmente cuando la ISO es de características órgano-espacio. También es necesario realizar un cultivo, una toma de una muestra para la identificación de los patógenos y poder hacer un tratamiento más específico. Bueno, en la toma de muestras, de forma general, se debe inicialmente preparar el sitio, el cual es realmente importante porque en la herida no puede quedar pus, porque este pus, al momento de ponerlo en el medio de transporte, puede acidificar el medio y pues matar a las bacterias. Debemos usar material siempre estéril y una técnica séptica. El volumen de la muestra en general siempre es pequeño, más o menos un trozo de tejido entre 1 a 5 gramos. Y en el caso de las superficiales y profundas, se debe abrir la herida y por medio de una jeringa se toma la muestra. Si se emplean tórulas, se deben colocar en el medio de transporte, ya que pues, como el cuerpo humano tiene gran cantidad de agua, esto pues, hace que las bacterias y los gérmenes que estén ahí pues, puedan estar pues, como vivos. En cambio, si se envía pues, como la tórula seca, estos pueden morir rápidamente y si no es posible enviar la tórula pues en el transporte adecuado, debe ponerse de inmediato un suero fisiológico y enviar al laboratorio. En caso de las organoespacio, esto lo va a hacer ya un radiólogo por medio de un drenaje percutáneo, todo si el paciente está pues, clínicamente estable, si está pues, en estado de sepsis, y en caso pues, de que este drenaje percutáneo podría hacerse en cirugía. Bueno, ahora el tratamiento se va a enfocar en un tratamiento local de curaciones, desviamientos, lavados, drenajes de la herida y un tratamiento pues, antibiótico que en parte va a ser empírico y luego ya enfocado según pues, el cultivo y el antibiograma. Bueno, el tratamiento de la ISO superficial va a depender perdón, ahí, me enredé. El tratamiento va a depender de si la ISO es superficial, profunda o organoespacio, ¿cierto? Y recordar que este tratamiento va a depender de la epidemiología del lugar. Nosotros en este caso nos guiamos de la epidemiología y de las guías del Hospital General, pero eso va a cambiar
dependiendo de dónde esté. Y ya en la ISO superficial se va a realizar la apertura de la herida quirúrgica, donde será la toma de muestras, pero en la herida superficial se hará con interés epidemiológico, no con necesidad de usar terapia antibiótica, ya que acá serán las curaciones y luego el cierre de la herida cuando pues se vea clínicamente sano. Luego en la ISO profunda lo mismo, abriremos la herida, tomaremos la muestra, pero acá sí se iniciará una terapia empírica. Los gérmenes más comunes en el caso de la epidemiología del general son Staphylococcus aureus, E. coli productor de Blé, Pseudomonas, Enterococcus fecalis y anaerobios. Por lo que la terapia empírica va a ir usando carbapenémicos. Inicialmente se va a usar el imipenem, teniendo en cuenta sus consideraciones y contraindicaciones, como lo son pues, en pacientes que tienen antecedentes convulsivos o otras alteraciones convulsivas, se debería cambiar, puesto que disminuye el umbral convulsivo, y también en pacientes con falla renal por la capacidad de producir mejoría renal. Ya luego de 48 a 72 horas, cuando estén los resultados del cultivo del antibiograma, esa terapia empírica se debe pues, ajustar a lo que se haya encontrado y no debe durar de 5 a 7 días. En el caso del general, pues lo más común que se ha encontrado son las de una E. coli o enterobacterias productoras de Blé, en donde se usaría el carbapenem, que podría ser el imipenem, o si está pues contraindicado, usaríamos meropenem. Si lo que se encuentran son pseudomonas, usaríamos piperacillina tazobactam, o en otros casos se podría combinar cefepime con metronidazol, el metronidazol para cubrir algún germen anaerobio que no haya podido crecer. También es posible encontrar Staphylococcus meticilino sensible y resistente, en el caso de que sea sensible ampicilina sulbactam, y resistente vancomicina más metronidazol, igualmente para cubrir los gérmenes anaerobios. Luego se hacen las curaciones, igual que en la ISO superficial, y se cierra cuando la herida esté clínicamente sana. En la ISO organoespacio se realizará el drenaje, lo realizará pues el radiólogo para tomar la muestra por medio del drenaje percutáneo. Y se debe otra vez iniciar la terapia antibiótica empírica antes de que llegue el cultivo y el antibiograma, pero esta vez nos vamos a guiar según el órgano o el espacio pues, que esté afectado. Acá hay una tabla mostrando, dependiendo pues, del órgano o espacio que sea, cuál tratamiento antibiótico empírico deberíamos usar. Ya luego de las 48 a 72 horas, cuando esté listo pues, el cultivo, se realiza la terapia específica, y en el caso pues, del hospital general, lo más común son las infecciones pues, intraabdominales por enterobacterias productoras de Blé, que ayudaría al mismo tratamiento que en las ISO profundas, un carbapenémico teniendo las mismas consideraciones, el imipenem o el meropenem, o si lo que se aísla es la pseudomona, la piperacillina tazobactam. Otro caso muy común son las osteomielitis, que generalmente son Enterococcus fecalis, en las que se daría ampicilina, o si es Staphylococcus meticilino sensible, cefazolina, y si es resistente, trimethoprim sulfametoclopramide. Ahora hablando de la profilaxis antibiótica, pues empecemos con los objetivos. Realmente son muy claros y es reducir el riesgo de ISO al reducir la concentración de potenciales patógenos tanto en el lugar de la incisión quirúrgica como en la proximidad a ella. Se busca usar pues, antibióticos que tengan un mínimo efecto en la flora del paciente y en sus mecanismos de defensa, reducir los efectos adversos y reducir la morbilidad, mortalidad y tiempo de hospitalización, lo cual se va a ver reflejado en una reducción de los costos. Listo. Para tener en cuenta, realmente la profilaxis antibiótica se dice que está indicada en cirugías que requieran entrada de una visera hueca, que haya inserción de algún dispositivo material protésico o cirugías en las que una ISO representaría un riesgo catastrófico. El antibiótico a seleccionar debe ser seguro, costo efectivo, que tenga buen cubrimiento contra los patógenos que se esperan
según el sitio de la cirugía. Las dosis, pues realmente se busca concentraciones óptimas durante el procedimiento, pues durante el momento de la incisión, que es donde hay más riesgo de contaminación, y después. Sin embargo, en este punto hay literatura en la que dice que es importante, por ejemplo en Colombia, se habla de que es importante tener esta profilaxis incluso después de cerrar la herida, pero por ejemplo literatura americana describe que no hay ningún beneficio en que haya cubrimiento posterior al cierre de la herida quirúrgica y que por el contrario aumenta el riesgo de infección por Clostridium difficile y de pues, desarrollar resistencia. Y también se debe administrar por el mismo periodo efectivo, por lo mismo para reducir el riesgo de efectos adversos y de resistencia. En cuanto al tiempo, la infusión de la primera dosis profiláctica debe iniciarse 60 minutos antes de la incisión quirúrgica y ya en caso de que se use vancomicina o fluoroquinolonas, esta debe administrarse 2 horas antes. Adicionalmente, se recomienda descontinuarse en un rango de 24 horas después de la cirugía. En cuanto a la elección del antibiótico, no se recomienda usar antibiótico de amplio espectro para reducir el desarrollo de resistencia. Se usa pues sobre todo cefazolina y en casos en los que se requiera mayor cubrimiento adicional, especialmente si existe pues el riesgo de estafilococo meticilino resistente, se adicionará vancomicina, pero nunca en monoterapia. Hay ciertos casos en los que se recomienda repetir la dosis profiláctica de antibiótico y si la duración de la cirugía se extiende 2 veces la vida media del antibiótico después de la dosis inicial. Por ejemplo, la cefazolina debe repetirse si la cirugía se extiende más de 3 o 4 horas para reducir realmente el riesgo de infección del sitio operatorio. Y también si hay pérdida de sangre mayor de 1500 cc durante la cirugía o hemodilución mayor de 15 mililitros por kilogramo. Aquí importante, la dosis se repetiría después de haber hecho el reemplazo de líquidos. Estas fueron nuestras referencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José y Manuela. Bueno, entonces abrimos como el espacio de preguntas. Todos los participantes que quieran hacer algún comentario, los doctores, los residentes. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juliana, la residente de cuarto año que estuvo asesorando acá a los doctores. Pues primero que todo felicitarlos por la revisión que hicieron, porque vieron el tema de una forma muy clara y quería pues como hacer énfasis en varias cositas. Para que ustedes sepan y siempre tengan pendiente, niños, qué pena, ¿me pueden dar un segundito que me acaban de tocar la puerta para un domicilio y lo recibo y ya les digo? Disculpe que acabo de llegar de... Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Soy Camilo Luna, COR de Juli. Yo les quería hacer unas anotaciones mientras que Juli llega. Mami, ya volví. Ah, bueno, Juli, hable pues. Bueno, que ustedes tengan claro la clasificación de las heridas, pues y que de acuerdo a eso va a influir también en el riesgo de infección. Recuerden que hay unas heridas que son limpias, que hay unas heridas que son limpias contaminadas, heridas contaminadas y sucias. Las heridas limpias pues son esas heridas en las que uno no accede a ningún tracto, pues ni gastrointestinal, ni respiratorio, ni urinario, y uno tiene toda la parte de la asepsia controlada. En esas heridas pues realmente lo que dice la literatura es que uno no debería utilizar profilaxis antibiótica y el riesgo de infección es mínimo, pues es menor del 5%, y a veces se utiliza profilaxis cuando vamos a utilizar mallas o material protección. Las limpias contaminadas son esas pues en las que uno accede a un tracto, pero hay un acceso muy controlado, pues y es mínima contaminación y se sigue manteniendo la condición de asepsia. Estas ya tienen más o menos entre un 5 y 10% de porcentaje de infección. En estas el tratamiento que se da todavía pues es profiláctico, y ya pues la contaminada es cuando hay inflamación, cuando ya se pierde pues como esa técnica aséptica,
cuando la contaminación es menos controlada, y la sucia es ya esa en la que tenemos uso materia fecal. Eso es importante porque si ustedes operan un paciente que tiene una apendicitis perforada, tiene peritonitis, tiene pus, pues sabemos que el riesgo de que haga una infección operatoria va a ser mucho más grande, ¿cierto? ¿Qué otro me parece importante? Y es algo que he visto, pues, de hecho, de manera frecuente en la rotación en la que estoy, es que no tienen claridad en la diferencia, sobre todo en la ISO profunda versus la organoespacio. Quiero que les quede, pues, como muy claro este concepto. Cuando hay colecciones intraabdominales, son ISO o organoespacio, hablamos de una ISO profunda cuando hay compromiso de la fascia, ¿cierto? Es importante que ustedes como médicos generales, como internos, como futuros residentes y cirujanos, si Dios quiere, van a hacer, aprendan a evaluar estos pacientes. La idea es que si ustedes sospechan una ISO, abran la herida quirúrgica, la exploren, toquen la fascia. Muchas veces uno por no meter los dedos pues no se da cuenta que un paciente está viscerado, y traten de explorar siempre estas heridas con guantes estériles. Lo que decía Juanjo de la toma de los cultivos, como estas heridas siempre hay que abrirlas, y la idea es pues como encontrar el germen para poder enfocar el tratamiento antibiótico. Idealmente no se toma directamente de la pus o del tejido contaminado. Ustedes piden un kit de suturas o un kit aséptico, ponen un campito, barren como toda esa suciedad con solución salina, luego irrigan nuevamente cuando ya el tejido está limpio y de ahí toman la muestra. Listo, esa muestra la toman con una jeringa y la echan en un tarrito de cultivo y la mandan a cultivar al laboratorio. Eso no tiene pues pierde, para que no se vayan a confundir. Importante, ¿cuándo mandar antibiótico en una ISO superficial? Generalmente las ISO superficiales funcionan solo con curaciones. Ustedes las puede hacer enfermería o las puede hacer también el servicio de clínica de heridas, pero generalmente no requieren antibiótico. ¿Cuándo sí? Cuando el eritema es muy grande y supera 5 centímetros de los bordes de la herida, cuando el paciente tiene una respuesta inflamatoria sistémica, tiene fiebre, tiene leucocitosis y está haciendo pues un compromiso sistémico por la infección. Y ahí pues sería iniciar un tratamiento empírico. Es muy importante conocer pues como de cada hospital en el que estén trabajando la flora pues, el perfil de resistencia. Por ejemplo, en muchas instituciones en Medellín se ha visto que la ampicilina sulbactam tiene una resistencia muy alta, entonces pues, realmente los pacientes ya no se estarían beneficiando tanto de este antibiótico. ¿Qué más? Y pues que tengan claro que la idea de abordar, a la hora de abordar estos pacientes cuando son con isórganoespacio, hacerlo de la forma menos invasiva posible. Afortunadamente ahora ya la tecnología pues está avanzando y tenemos más disponibilidad como de recursos, y siempre tratar de que sea por radiología intervencionista o radiología, un drenaje percutáneo, que nos tomen siempre muestras para cultivo y siempre tratar de aislar el gen. En cuanto a la terapia empírica, pues no se exceden por eso. Realmente los hospitales tienen su guía y su protocolo. Realmente pues uno lo que tiene que tener en cuenta ahí es la estabilidad o inestabilidad del paciente para ver pues qué espectro antibiótico se le da y si el paciente tiene algún factor de riesgo para tener germen resistente. Si es un viejito, si estuvo hospitalizado antes y ya había recibido antibióticos, pues vamos a tener un espectro más alto. Y en cuanto a la profilaxis, pues yo quería hacer la diferencia entre qué es una profilaxis antibiótica y qué es un tratamiento. La profilaxis es para prevenir una infección de la herida, mientras que el tratamiento es ya cuando hay una infección instaurada. Pues, por ejemplo, en una apendicitis, si el apéndice no está perforado, solo está dermatizado, estaríamos haciendo un manejo profiláctico, pero si ya entramos y encontramos un apéndice gangrenada, perforada, pues ya hay una contaminación, entonces ya vendría a ser un tratamiento pues ya netamente como manejo pues de la infección. Y hay casos en que las profilaxis se extienden hasta 24 horas, que son esos casos en los que hay pues como alto riesgo de infección de sitio operatorio, cirugías colorectales, cirugías que pueden ser contaminadas, que duran más de cierto tiempo, entonces para que lo tengan presente. No sé si tienen alguna duda. Felicitaciones muchachos por la charla y gracias por tenernos en cuenta. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. El doctor Camilo va a hacer sus acotaciones.
No, súper, muy bacano. Muy buenos los aportes de Juli, muy buena la exposición, me gustó mucho. Hacer pues como unas aclaraciones ahí corticas que ya Juli dijo, como la mayoría de cosas. Manuela que mencionó que no se había como demostrado que las transfusiones aumentaran la infección de sitio operatorio, sí se ha demostrado que aumenta no solo eso, sino la gran mayoría de complicaciones posoperatorias. Entonces hay que tener pues como cuidado con las transfusiones, por ejemplo las guías ERAS, lo que recomiendan es en los pacientes sanos hacer transfusiones con hemoglobinas por debajo de 6 y pacientes con comorbilidades cardíacas, renales, pulmonares por encima de 8. Entonces no es que el paciente esté anémico y uno salga pues como a transfundirlo, porque sí se ha demostrado que aumenta muchas de las complicaciones posoperatorias. Otra cosa, pues sí, como consejo para ustedes que son internos, estudiantes que van a ir a rotar por cirugía, uno en los posoperatorios debe revisar las heridas quirúrgicas precisamente para eso, para ver que el paciente no desarrolle infección del sitio operatorio. Pero hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando uno destapa prematuramente las heridas, puede aumentar el riesgo de infección de sitio posoperatorio. Entonces, en la gran mayoría de partes, lo que recomiendan es no destapar las heridas en las primeras 24 horas, incluso no en las primeras 48 horas. Es muy poco probable que un paciente presente una infección de sitio operatorio en las primeras 48 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes van y destapan la herida del paciente al primer día y la ven roja, muy probablemente eso no sea una infección de sitio operatorio, sino que sea cualquier otra cosa, una reacción a la sutura, la misma inflamación de la herida por el trauma quirúrgico. Y lo que están haciendo al destapar la herida en las primeras 24 o 48 horas es aumentar ese riesgo de infección. Entonces, cuando estén rotando, revisen las heridas, destapen las heridas, pero con la salvedad de no hacerlo en las primeras 24 o 48 horas. Y lo que les digo, al primer día posoperatorio, en el 99.9% de los casos no va a ser una infección de sitio operatorio si está roja, si está caliente, si le duele al paciente. También lo mencionó pues como Juli, conocer como las guías de cada hospital, conocer los perfiles de resistencia de cada hospital para saber cuál es el tratamiento de los pacientes cuando llegan con ISO. No es lo mismo tratar un paciente en el hospital general a tratar un paciente en la clínica del CES. Los perfiles de resistencia son muy distintos. Por lo general, en el hospital general llegan pacientes con índices de resistencia más alto, por lo que ustedes ven en las guías de allá, que los antibióticos empíricos son de más amplio espectro, mientras que en la clínica del CES, que es un lugar que tiene menos perfil de resistencia, que eso se hace pues con estudios epidemiológicos de los cultivos que se les hacen a las heridas de los pacientes, tienen menos perfil de resistencia. Entonces, a donde lleguen a rotar o a donde lleguen a trabajar, conozcan las guías, conozcan el perfil de resistencia de los pacientes. De resto, nada, súper muy buena la charla. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer un comentario o alguna pregunta? No, pues me pareció muy buena la charla, gracias Manu y Juanjo, y a los residentes también por estar acá con nosotros. Nos alegra mucho, gracias. Con gusto, niños, que estén bien. Bueno, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, hasta luego.